Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. Como usted sabe, desde hace ya 2 meses, quizá 3, hemos iniciado una serie de conversaciones con aquellos mexicanos que han abiertamente aceptado que buscan ser presidente de la República o presidenta de la República, porque también pasó por aquí Josefina Vázquez Mota, y también quienes aspiran a ser jefe de gobierno del Distrito Federal. Estuvo con nosotros el senador Navarrete. En esta serie hemos tratado de presentar a ustedes distintos puntos de vista de cómo miran al país estas personas y qué es lo que realmente están proponiendo para que México supere los múltiples problemas que tenemos hoy en día. Y en ese sentido nos da mucho gusto tener hoy a Andrés Manuel López Obrador. Como usted sabe, Andrés Manuel López Obrador fue presidente del Partido de la Revolución Democrática, fue jefe de gobierno del Distrito Federal, fue candidato a la presidencia de la República y actualmente en los últimos años, 5 años, se ha dedicado a recorrer el territorio nacional y a encabezar movimiento social y ha dicho abiertamente que ambiciona ser candidato del Partido de la Revolución Democrática y también podría ser candidato de otros partidos, encabezando a la izquierda mexicana. De tal manera que hoy vamos a conversar con Andrés Manuel López Obrador. Andrés, buenas noches. Federico, buenas noches. Carlos, Jesús. ¿Cómo ha estado el recorrido? Me acordé ahora del presidente Ruiz Cortines, que decía que habían ternas de 4. Bien, estamos recorriendo el país desde el 2007, luego de las elecciones, lo tengo que decir, luego del fraude electoral del 2006, decidimos continuar con el movimiento y me he dedicado a recorrer todo el país. Ya visité los 2.038 municipios de México, en algunos casos más de una vez, y también los 418 municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca. He estado en todas las plazas públicas de todas las cabeceras municipales del país. Y ahora estoy de nuevo recorriendo. Estoy recorriendo regiones y me ha tocado ver el deterioro. No estaba el país en el 2007 como está ahora. Pude visitar todos los municipios. Ahora hay regiones donde es mucha la violencia. Se ha venido deteriorando todo en muchas regiones del país. Vamos a estas giras, a estos recorridos, para alentar a la gente, para decirle a la gente que sí hay opciones, que sí hay alternativas, que no se apague la llama de la esperanza. Porque lo peor que nos puede pasar como mexicanos es de que pensemos que no hay salidas, que caigamos en la frustración, porque entonces sería darnos por vencidos. Tú has sido muy persistente y ciertamente has sido claro en qué ruta guardas, por qué quieres mantener. Pero hay una pregunta que se escucha, que yo tengo, que creo que te han preguntado, pero me gustaría ver aquí tu respuesta, que es: ¿no se quemó un capital político gigantesco que tú tenías en el 2006 por salirte un poco, digamos, de la vía más formal? Es decir, con el capital político que tú tenías, tu partido, con lo que había ganado en las 2 cámaras, con el hecho que el presidente Calderón no tenía mayoría en ninguna de las 2 cámaras, hubiera sido un instrumento para sacar leyes, legislaciones, cambios, como los que estaban, algunos de los que estaban en tu propuesta. Si no eres una ruta que hubiera acumulado más, hubiera abonado más para el país, hubiera generado una mejor condición para la competencia electoral hoy. No coincido con eso, Carlos. Mira, a nosotros nos roban la presidencia y no solo era eso, era borrarnos, que no quedara nada de nuestro movimiento. Y creo que decidimos bien el continuar adelante, porque si nos hubiésemos hecho a un lado,
si hubiésemos claudicado, peor aún, si hubiésemos transado con la mafia del poder, hoy no existiría este movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que es para muchos la única esperanza. Entonces creo que actuamos bien, desde luego respeto otros puntos de vista, ¿no? No teníamos más que iniciar un proceso de concientización del pueblo, de organización de la gente, en el entendido de que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Nosotros sostenemos, yo creo, lo he analizado mucho, lo he pensado, lo he reflexionado, que ya este régimen dio de sí, se pudrió, y que no hay más que una renovación tajante de la vida pública, en todos los órdenes. Hay que cambiar la política económica, hay que cambiar la forma de hacer política, tiene que haber una convivencia social más justa, más humana, más igualitaria, y tenemos que fortalecer valores espirituales, morales, culturales. Y ese cambio que se necesita no se va a dar de arriba hacia abajo. Tiene que ser con la participación de la gente, con la participación organizada del pueblo. Ahora, en este recorrido, que como dice Carlos, es un ejercicio de una tenacidad realmente muy admirable, hay sobre todo un despliegue de perseverancia, en donde Andrés Manuel López Obrador ha sido, sin lugar a duda, coherente con su proyecto anterior, ha sido congruente con su propio discurso, pero en donde no ha habido, digamos, un asomo de revisión autocrítica, en donde el candidato, sí. No, es que eso se lo dejamos a los críticos, que tenemos muchos. Pero digamos, los líderes políticos, esa es los líderes políticos también tienen una necesidad de hacer un alto en el camino y decir en dónde estamos en este momento, cuáles son las circunstancias, cuál fue nuestra trayectoria previa, y pensar si la trayectoria previa es la que embona con el presente. No, y ahí vemos perseverancia, pero poco asomo de que a lo mejor pudo haber habido en el 2006 errores que llevaron a el resultado electoral del 2006. Hemos asumido la lección de la elección. ¿Cuál es esa lección a su juicio? De que nos robaron la presidencia porque en efecto domina una mafia en el país, una mafia política. Ese es un tema que podríamos aquí debatir ampliamente, ¿no? Entonces nosotros pensamos que lo que ha pasado en México, la tragedia nacional, tiene que ver con el predominio de un grupo que se ha venido apropiando de todo, que ha confiscado todos los poderes, que son los que realmente mandan. Estamos hablando de una especie de supremo poder conservador, oligárquico. Ese grupo fue el que nos cerró el paso en el 2006. Es mi visión, o sea, mi análisis, mi diagnóstico, ¿no? Y impusieron a Calderón. Nos roban la presidencia porque en efecto es un grupo que no quiere ningún cambio en beneficio del país, beneficio del pueblo. O sea, aunque terminen de destruir a México y de desgraciarnos a todos, o sea, lo estamos constatando. A pesar de lo que está sucediendo, no quieren modificar su manera de proceder. Pero también nos robaron la presidencia. Esa es la lección, esa es la autocrítica, porque nos faltaba organización. No se puede enfrentar a una mafia que detenta el poder si el pueblo no está organizado. O sea, sí hemos recogido las enseñanzas del 2006. Desde luego, otros errores nos los han puntualizado, subrayado con demasía nuestros adversarios, ¿sí? A través de los medios de comunicación, porque yo sostengo en este concepto de que es un grupo el que predomina en México, una mafia de poder, un grupo de potentados, de 30 inclusive, hasta 16 multimillonarios, 11 políticos
corruptos del PRI, del PAN y 3 tecnócratas. Pues sostengo que dominan porque también son los dueños de los medios de comunicación más influyentes del país. Y ellos son los que administran la ignorancia en México. Entonces, es todo un poder. Pero digamos, en esta lectura que tiene usted de la mafia que se apoderó del poder político, el poder económico, el poder mediático, en donde tienen el control del dinero, de las decisiones políticas y de la imaginación inclusive del país, pues parece que ha sido francamente un operativo muy exitoso, porque si sumamos lo que usted considera que políticamente representa esa mafia, pues tiene el respaldo de, ¿qué será? El 80% de los electores del país. Es decir, ¿cómo? No entiendo. Digamos, sumemos. ¿Quién hizo la encuesta? Sumemos la votación. Sumemos la votación del PAN y del PRI, que a su juicio son lo mismo. Sí. Es la expresión política de esa mafia. Sí, pero 80% no. Bueno, ¿en el 2009? ¿Cuál es? No. En la elección anterior, ¿cuánto fue? Son 80 millones de ciudadanos. No, pero o sea, somos... pero de votos, digamos. Sí, ¿no? Pues votaron 30, 40. Pero esa es una acusación también a los electores, la que usted está haciendo. No, es decir, por Felipe Calderón, por los priistas, también hay ciudadanos que dicen, pues yo voto por este partido. Sí. A lo mejor están engañados, a lo mejor tienen una visión equivocada. Pero el principal... Pero votan con libertad. Jesús, pero el principal instrumento de dominación de este grupo es el control casi absoluto de los medios de comunicación. Pero ellos informan o desinforman. Ellos deciden qué dan a conocer, qué no dan a conocer. No se respeta en México el derecho constitucional a la información. Hay muchísimas cosas. Yo creo que hay una concentración que la gente inapropiada, por no supuesto. sabe. Sí. Muchas cosas que la gente no sabe. Pero en la elección hay muchos momentos, y hubo muchos momentos para dar esa información. Los debates, uno de los cuales no asistió, toda la propaganda que entonces se podía comprar y que la evidencia ex post muestra que se repartió más o menos parejo entre los tres. Entonces, entrar a la discusión del fraude, que es a lo que yo no creo, digamos, yo creo que los votos se contaron, pero sabemos que hay una diferencia que no vamos a resolver aquí en la televisión. Yo creo que hay una pregunta que yo me haría si fuera su asesor. ¿Qué tanto dificultó que esos ciudadanos votaran por usted el que hubo la percepción de que usted estaba corriendo mucho a la izquierda? Y en todas las elecciones sabemos que moverse hacia el centro es lo que te permite ampliar tus posibilidades, porque a la izquierda de usted no había nadie, a la derecha pues había muchos. Sí. ¿No hacía sentido una política, una propuesta, un discurso más moderado, y eso está en algún sentido atrás de la derrota? No, hubo mucha moderación de mi parte y la sigue habiendo, Lo que pasa que quienes dominan en este país no quieren ningún cambio, y hay que recordar que a pesar de la guerra sucia en el 2006 nosotros ganamos la elección. O sea, aunque tengamos puntos de vista distintos, que es normal, ¿no? Muchos mexicanos saben que Calderón no ganó. Muchos otros piensan que sí. Sí, pero por eso no aceptó el conteo de los votos. Todavía están ahí las boletas. Pero en fin, a pesar de la campaña en contra de la guerra sucia, sería muy bueno recordar ahora lo que decían en mensajes, pagados de manera ilegal por las cúpulas empresariales, ¿no? Y por personas, ¿no? Con nombres y apellidos. Claudio X González, señor Gastón Azcárraga, otro señor que en premio Calderón le entregó a Aeroméxico después de la elección, José Luis Barraza. Gastaron, se puede decir invertir o gastar, depende cómo se le vea, alrededor de 180 millones de pesos para meterle miedo a la gente, y digo que fue ilegal, porque lo prohibía en ese entonces el código electoral, la ley electoral, para decir que si había un cambio iba a haber caos, se bajaban las cortinas, se caían las bicicletas, se caían las bardas, que yo era Chávez, todas las mentiras que usaron para meterle miedo a la gente. A pesar de eso,
miren lo que son las cosas. Todo lo que dijeron entonces que iba a suceder es lo que desgraciadamente está pasando en el país por no haber habido cambio y por no haberse respetado el voto de los ciudadanos. Entonces, sí, nosotros tenemos una actitud responsable, pero se trata de un asunto de intereses. Quienes han aplicado esta política de pillaje, de saqueo, llamada neoliberal, ¿sí?, o con el parapeto de lo neoliberal, pues, les ha resultado muy bien a ellos, le ha ido mal al pueblo y por eso no quieren ningún cambio. Nosotros no estamos planteando nada que no esté en la Constitución, que no esté en las leyes. ¿Qué es lo que proponemos? Vamos a las propuestas. Déjame hacerte una pregunta. En los últimos años, las tendencias electorales, no solo federales en la elección del 2009, sino también en las entidades de la República, diputados locales, presidencias municipales, en el norte, en el sur, nos muestran que el PRD recibió un castigo muy severo después del 2006. En algunas entidades es una pérdida de 10 puntos porcentuales. ¿Qué te hace pensar que eso es, digamos, explicable? ¿Cómo fue que se perdieron 10 puntos porcentuales a pesar del movimiento, de tu presencia, de tu recorrido por todo el país? ¿Está mal el electorado o por qué el castigo al PRD? No, mira, yo siento, Federico, que para empezar no se puede hablar de elecciones democráticas. Yo incluso hasta plantearía el que se revisara si realmente hay una democracia en México. Pero las Pero si elecciones no la hay, del 2009 yo no creo que haya democracia. ¿No fueron confiables? ¿Eh? ¿Las elecciones del 2009 no fueron confiables? Vamos a decir que ¿A tu son juicio procesos tampoco? electorales, pero no se puede hablar de que vivamos ¿Qué les falta en un para sistema ser, democrático. ¿Qué les falta para ser democrático? Pues hace falta que se democraticen los medios, que se garantice el derecho a la información, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no se compren los votos. Hace En todas falta las que haya democracias equidad. pasa eso y cuando llega No, un líder pero- con capacidad de romperlo, lo rompe. Pero no es como lo que sucede aquí. Yo creo, y ustedes son analistas, son académicos, yo creo que habría que ver conceptualmente si en México hay democracia o no. Yo sostengo que lo que domina o predomina en nuestro país es una oligarquía. Como se Pero definió en la época de los griegos, si no un hay gobierno democracia- al servicio de unos pocos. Pero si no hay democracia, Hay que buscar que haya. ¿cómo explicarle al elector que se le está convocando para dentro de un año, elección de menos de un año, cómo decirle que los partidos políticos están cobrando los dineros públicos que se les asignan para precisamente llevar adelante un proceso electoral y a la vez decirle que ese proceso electoral no es legítimo? No es, por supuesto sabemos que no es perfecto. No es un medio, bueno, Federico. Si nos permite, O sea, Andrés el Manuel, propósito sería, hay que ir a las elecciones, aunque los dados estén cargados, aunque las cartas estén marcadas, porque yo creo que no hay otra opción para construir una democracia en el país. ¿Sí? Un gobierno del pueblo y para el pueblo. Andrés, si te parece, tenemos que no creo que exista. Tenemos ¿sí? que en hacer el país. un corte, regresamos Sí, claro. en este tema y otros. Muchas gracias. Estamos aquí con Andrés Manuel López Obrador en Entre Tres. Seguimos hablando con Andrés Manuel López Obrador. En el bloque anterior estábamos detenidos un poco con la discusión de en qué régimen estamos viviendo. Y creo que hay una discusión en el país sobre si tenemos, para empezar, un sistema democrático o no. Y yo creo que la otra discusión es, asumiendo desde mi perspectiva que tenemos un régimen básicamente democrático, ¿cuál es su calidad o la falta de calidad de ese régimen democrático? Pero usted sostiene que digamos, la naturaleza democrática misma del régimen mexicano es cuestionable. Sí, desde luego. Y lo poco que se había avanzado se destruyó
con el fraude del 2006. Por eso es muy lamentable lo que sucedió. Entre otras cosas, ya estamos padeciendo las consecuencias de ese fraude. Yo tengo que decir que no estaría el país como se encuentra si no nos hubiesen robado la presidencia. Pero regresando, yo creo que tenemos que construir una verdadera democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo, que distribuya... Eso es una frase, Sí, el gobierno del pueblo para el pueblo. Sí. Es una frase que podemos poner en letras de oro. Aristotélica. ¿Qué significa que sea de un todo el gobierno tiempo, del clásica. pueblo? Porque Significa de que el gobierno no esté en manos de una minoría, como sucede actualmente. Significa que no haya una oligarquía que sea la que domine. ¿Y cómo lo haces? Con la participación de los ciudadanos. Por eso es importante el proceso electoral, ir a las elecciones, o sea, y apostar por la vía pacífica, ¿sí?, a derrotar a esa oligarquía en buena lid, en el terreno político, sin violencia, para establecer una verdadera democracia. Pero ¿Con qué propósito? Complicado. Nada más es el propósito, ¿no? Pues distribuir con justicia las riquezas de la nación, mejorar las condiciones de vida, devolverle a la gente la tranquilidad, la felicidad, todo lo que... Todos los políticos prometen eso, pero sí, pero no ¿cómo? somos iguales. O sea, ¿Pero cómo? ¿Cuál sería tu propuesta? Mi propuesta muy concreta, bueno, que se le gane a esta oligarquía, a este grupo. A pesar de los dados cargados y A las pesar de cartas eso, marcadas. cuando la gente decide liberarse, lo puede lograr. Y si no, así han sido todas las si transformaciones no se libera, en este país. si no se libera es que no decidió. No, pues es el pueblo. Decía ha Juárez, decidido. solo, decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y Hidalgo decía, el pueblo que quiere ser libre lo será. O sea, es la gente. Pues ya llegará. Pero Andrés Manuel, a mí lo que me parece si se toma complicado... conciencia, ¿sí?, de cuál es el problema principal del país. Para mí, el principal problema de México es el predominio de este grupo. Y de ahí se derivan todos los demás problemas. O sea, de ahí se deriva la corrupción imperante, la monstruosa desigualdad que existe. Entonces, la apuesta es, vamos a ganarles, ¿sí?, en las elecciones. Entonces, ¿sí es factible? Sí, sí es factible, claro que sí, lo vamos a ¿Qué lograr. quieres decir? Pero a ver, ahí hay un asunto. Cuando usted plantea vamos a ganarles, no está planteando vamos a ganarle a este grupo político, a este partido político, no vamos a cambiar de idea, vamos a derrotar a lo que usted llama insistentemente una mafia. Sí. Derrotar una mafia es ganarles y meterlos a la cárcel. No. Es decir, bueno, entonces No necesariamente. no es una mafia. No, Bueno, no. si es una mafia, No, los mafiosos han de estar tras las rejas. Oye, En ese sentido, Oye, su planteamiento político es un planteamiento en donde dejan pocos espacios No. para la legitimidad de las opciones. Es decir, que las opciones políticas del PAN a lo mejor son equivocadas, pero son legítimas. Las posiciones políticas del PRI quizás sean conservadoras, pero son legítimas. Si se les ubica como mafiosos, Es que su partimos- discurso político es esencialmente ilegítimo. Y por lo tanto, la oferta que usted nos plantea es la de una confrontación que tiene una dinámica bélica. no. ¿Estoy equivocado? No exagero, sí, Bueno, estás ¿por qué? equivocado. ¿Por qué, Y digamos? además partimos de premisas distintas, Jesús. Mira, yo sostengo que estos 30 han confiscado todos los poderes, que son los que mandan en el Poder Legislativo, ¿Y el judicial en también? el Poder Judicial, en la Suprema Corte, en el Poder Ejecutivo. Dominan porque tienen el control de los medios de comunicación. Esa es pieza clave para ti. Pieza clave para mí. Es un instrumento de control, de dominación. No necesitan al ejército, no necesitan la fuerza física. Dominan porque ellos administran la ignorancia en el país. En México tenemos mucho atraso. En todos los países del mundo hay una franja de la sociedad que vive en la ignorancia. Nosotros tenemos una franja ancha, ¿no? Y aquí sí que una banda ancha, ¿sí?, por los problemas educativos que tenemos, ¿sí?, y por el control de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están al servicio de un grupo, ¿sí?, que tiene propósitos muy bien definidos,
o sea, acumular riquezas. No les importa el país. Esa es una visión. Pero también, para complementar, este grupo tiene en sus manos las riendas de los dos partidos, del PRI y del PAN. Y usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. O sea, porque por eso hablo de que la contienda no va a ser contra el PRI o contra el PAN o contra los candidatos inclusive. El profesor Moreira ya lo está definiendo claramente como el PRI contra usted. El día de hoy dice, entonces, la contienda es el PRI, López Obrador. Va a ser contra este grupo. Ahora, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? ¿A qué estamos asistiendo los mexicanos? Como los que impusieron a Calderón, ¿no? Ya no están conformes, no les gusta. Ya lo están haciendo a un lado, lo están convirtiendo en chivo expiatorio. Fíjese que se lo estoy diciendo. Que yo debería estar indignado, ¿no? Porque nos robaron la presidencia. Calderón sabe muy bien que él no ganó. Pero dicho eso, vámonos al fondo. Como no les funciona el PAN, como no les funciona Calderón, ahora la apuesta es al regreso del PRI y a Peña Nieto, que es el candidato de este grupo, de la mafia del poder. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Vamos a organizarnos, ¿sí?, entre todos. Nuestro movimiento es muy plural. Hay indígenas, campesinos, obreros, hay integrantes muy plural, de clases pero muy medias. Personalista. No. Es decir, ahí, digamos, tiene un sentido el movimiento que es seguir a Andrés Manuel López Obrador. No, sin duda que hay un liderazgo y no va a faltar líder, para que ya de ahí pases a que... Pero digamos, la prueba de la pluralidad limita en el respaldo a usted. No somos millones de mexicanos, afortunadamente. Pero para hacer que... Mujeres y hombres que están conscientes de que hace falta un verdadero cambio. Pero, regresando a tu planteamiento, mira, en esto también somos juaristas. No es venganza, es justicia. ¿Qué es lo que va a pasar si triunfamos? Y que creo que vamos a triunfar de nuevo, les vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Pues sencillamente, ya ellos ya no van a dominar en el país. Pero ¿cómo? No los vamos a desaparecer, no los vamos a desterrar. ¿Son mafiosos? Nosotros no odiamos. Búscate la definición de mafia en el diccionario. Sí, porque hay varias interpretaciones. Pues, ¿cuáles serían los instrumentos? Yo pienso que actúan como mafia porque se han apoderado del Estado, ¿sí?, se han quedado con todos los bienes de la nación y del pueblo. O sea, el saqueo que ha habido en los últimos 25 años en México no se había registrado nunca en la historia del país. Ni siquiera se puede comparar con el saqueo que hubo durante la colonia. ¿Pero cuál sería? Porque la colonia, para empezar, les llevó 300 años, 3 siglos. Estos son, afirmaciones que habría que sustanciar. No. Pero ¿cuáles serían los instrumentos para hacer ese cambio? Digamos, primero, la gente. Ese es el instrumento, llegar al poder. No se podría hacer nada los instrumentos si la gente de política económica. Por más de lo mismo. O sea, nuestra función, nuestro trabajo intenso, es decirle a la gente, hay otro camino, hay otra opción. ¿Cuáles son los contenidos de ese camino? Bueno, ¿Qué es lo que haya democracia, y cambiar la política económica. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la actividad productiva, hacia la generación de empleo. Es que eso no se ha hecho, Carlos. Ellos dicen que todo eso lo hacen con las restricciones que da el país. No. Pero ¿cuáles serían los instrumentos? ¿Tú expropiarías a las empresas? No, para nada. No. Nosotros respetaríamos a la propiedad privada, eso lo dijimos también en el 2006. Nosotros consideramos que para sacar adelante la economía del país se requieren los 3 motores que son básicos para el crecimiento. El sector público, el sector privado y el sector social. Y tenemos que buscar un acuerdo en eso. Ahora, es fundamental que haya crecimiento económico en el país. Todos están de acuerdo con eso, Todos. Sí. Pero ¿cómo no ha habido crecimiento económico en 28 años. Ha sido un desde crecimiento, que están aplicando. Un crecimiento muy mediocre. Prácticamente no ha habido, es 0. Se podría también discutir, pero el objetivo último de esa política, diría PAN, PRD, PRI, y dices tú acá, es generar poner en el centro la actividad productiva. ¿Cómo? Digamos, ¿qué país, si tuviéramos un modelo allá afuera, cuál te gustaría? ¿Te gustaría ser como Lula?
¿Te gustaría ser como Chávez? No es que sirve como repente, porque es muy vago lo que estás diciendo. Bueno, yo te diría, como México... ¿Pero ¿en qué momento? En el momento... Porque es de tal vaguedad que no, la verdad es que no me quedan claros los instrumentos. A ver, no hay ninguna vaguedad. Somos los únicos que hemos presentado un proyecto alternativo de nación. Que leí. ¿Sí? Puntual. Acerca de lo que se va a hacer en lo económico, lo político, lo social, lo cultural. O sea, tenemos muy claro lo que se tiene que hacer. Primero, hay que tener recursos, hay que tener fondos. ¿Por qué sonríe cuando la pregunta de Carlos es si hay un modelo fuera? Yo creo que tiene sentido. Es que siempre me preguntan eso. Pero se lo regreso con su invocación a Juárez. Juárez tenía un horizonte para país que estaba nutrido de su experiencia en el extranjero. Sin Nueva Orleans, sin su experiencia en Nueva Orleans, no se entiende el juarismo. Sí. Y tiene muy claro que hay un modelo de modernidad al que aspira Juárez en México. Yo tengo como referente la historia de nuestro país. Bueno, entonces es nuestro pasado y no el exterior. Así es, sí, nuestro pasado. ¿Qué pasado? Morelos, que quería la igualdad. Pero esos son objetivos. A ver, espérame, no. Pues es que no son objetivos. ¿Sabes qué decía Morelos en los sentimientos de la nación? De manera muy clara. Moderar la opulencia y la indigencia. Moderar la opulencia y la indigencia. ¿Sabes cómo? ¿Sabes? Decía, hay que elevar el salario del peón. Por decreto. Sí, él decía eso. Decía, hay que educar al hijo del campesino igual que se debe educar al hijo del más rico hacendado. Hay que tener tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Bueno, pero regresando, es Morelos, mi inspiración, es Hidalgo, es Juárez. No hay nada más contemporáneo. Es Madero, Lázaro Cárdenas. Y nuestra experiencia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? O sea, muy puntual. O sea, yo no sé si lo está haciendo Lula, lo está haciendo Chávez, o si lo está haciendo Obama. Eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí, porque es nuestra realidad. Uno de los errores que se han cometido, ¿sí?, es que se han traído modelos, ¿sí?, del extranjero. Bueno, el modelo neoliberal, baste decir que la agenda, las llamadas reformas estructurales, se aplican en todos los países. No hay una agenda propia en el país. Hay unos que lo hacen muy bien, otros que lo hacen muy mal. Pero ¿cuáles serían los puntos concretos? Puntos concretos. Primero, fortalecer la hacienda pública. ¿Cómo? De tres maneras. Primero, llevar a cabo un plan de austeridad republicana. Reducir el gasto en el gobierno. Segundo, combatir a fondo la corrupción. No solo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Y tercero, una reforma fiscal progresiva, como lo establece la Constitución. Que pague más el que tiene más. Porque actualmente los de mero arriba no pagan impuestos. Sí, de estas tres maneras. Sí pagan. Vamos a ir a un corte, creo, ¿no? No, nos seguimos. Bueno, ahora redondeo. No, es que estaba yo escuchando. No, tienes toda la razón. Sí, redondeo. Es de estas tres formas, con estas tres medidas, nosotros podríamos tener desde el primer año alrededor de 600 mil millones de pesos. Son números discutibles, pero en fin, vamos a... Mira, nada más vamos punto por punto. Austeridad republicana. ¿Sí? Tenemos un presupuesto este año de 3.500 billones millones. Siempre hablan de que no hay presupuesto, ¿no? Esa es la cantaleta. Y sí hay, y bastante. De esos 3.500 billones, nada más la nómina del gobierno, lo que se destina a pagar los sueldos del gobierno, significa 860 mil millones. Incluye maestros y todo esto, todo. Y ahí hay, Carlos, porque esto es importante aclararlo y matizar, porque tenemos diferencias, y ahí están los sueldos de los maestros y de los médicos y de policías, que por cierto muy mal pagados, y de muchos otros servidores públicos que cumplen con una función social, que cumplen con su responsabilidad. Pero también ahí están los sueldos de los de mero arriba, de los de la alta burocracia. De esos 860 mil millones, el 3% de los funcionarios del gobierno se quedan con 200 mil millones. Estamos hablando de sueldos de hasta 600 mil pesos mensuales. Solo en la Suprema Corte, ¿eh? Sí, sí. Hasta, no, pero hay de 300 y de 400 mil, ¿cómo no?
Te estoy dando el dato. 190.000, para ser exactos. 190.000 millones sí. se llevan el 3% de todos los que trabajan en el gobierno. Estamos hablando de sueldos, insisto, hasta de 300.000 millones. Es más, de 300.000 pesos mensuales. Si se reducen los sueldos de los de arriba a la mitad, con esa sola medida, ahí tendríamos 80.000 millones de pesos. Una sola medida. Si seguimos analizando el gasto del gobierno, sobre todo los privilegios que hay arriba, si hablamos de que todos los servidores públicos, me refiero de la alta burocracia, este 3%, tienen servicio médico privado. Eso cuesta en el presupuesto anual 6.000 millones de pesos. Tienen una caja de ahorro especial. Pero ¿quiénes tienen servicio médico privado? Diputados federales. Pero es que ese es otro senadores. poder. No, pero todos tienen este poder. O sea, ese poder, o sea, ellos no pueden estar, podrían estar en el ISSSTE si quieren. No, pero el presupuesto, Federico, es para los tres poderes. Por eso, pero se aprueba para los tres poderes. El Poder Judicial tampoco depende del, digamos, ellos pueden decidir con quién se atiende. Sí, pero el presupuesto es uno. Ahora, digamos, creo que ahora sí tenemos que hacer un Nada corte. más. Entonces, tenías tu razón, teníamos que hacer un corte, regresamos. Entonces sí hay manera de ahorrar, nada más con un plan de austeridad republicana. Ahí hay una beta que es 200.000 interesante, millones, pero 300.000 millones no de pesos al año. No da tanto según los cálculos que nosotros hemos hecho, pero... Yo fui jefe de gobierno de esta ciudad, apliqué un programa así y nos dio. ¿Cuánto les dio acá? ¿Qué porcentaje? Como 25.000 millones. ¿De un presupuesto total de? De 80. Bueno, regresamos a discutir esto y otros temas con Andrés Manuel López Obrador. Estamos de regreso con Andrés Manuel López Obrador. Discutíamos los temas fiscales que siempre requieren datos, números y podemos ahí sin duda tener diferencias. Pero hay un tema que me parece particularmente, digamos, donde no acabo de entender tu propuesta. Tú dices que había que tener una rectoría del Estado. Si por rectoría del Estado entendemos un Estado que regule mejor, pues todos los países quieren tener una rectoría del Estado. Pero cuando vemos, digamos, lo difícil que es en cualquier lugar del mundo tener una empresa única, como en el caso de Pemex, proveyendo petróleo, una empresa única proveyendo servicio eléctrico, no es raro que sean corruptas, que sean grandes, que sean perezosas, porque no tienen competencia. Todo lo largo de tu proyecto subrayas competencia por aquí y por allá, tienes razón, lo comparto, el artículo 28 es muy claro de la Constitución, pero en el sector público está buena parte de los problemas por la falta de competencia. Todos esos excesos de personal que dicen tienen que ver también con eso. No los puedes despedir aunque no hagan nada, tienes que ir a esas instituciones como ciudadano pobre aunque no tengas porque no tienes alternativa. ¿Qué hacemos para generar competencia en el sector público? Que es uno de los secretos del Brasil de Petrobras. Lo hizo poniendo competencia. Primero hay que rescatar al Estado. O sea, porque está en manos de... No, pero si llegas tú lo vas a poder regular. Por eso, ya el Estado tendría otra función, ¿sí? Y el Estado pues tiene que promover el desarrollo y tiene que procurar que haya bienestar y tiene que procurar que no haya corrupción y que no haya monopolios, ¿sí? Que haya competencia. Pero si es en el sector público que sí haya monopolios. Sí, hay cuestiones que son especiales, estratégicas, o sea... Pero por estratégicas hay que cuidarlas con competencia. Sí, no, pero no necesariamente la privatización, Carlos, no, ¿sí? Te significa mejoras para la gente, ni te significa honestidad. Ya lo hemos visto, lo hemos padecido. Necesariamente lo estatal te significa eso, también lo hemos padecido. Sí, mira. Y ejemplos de lo segundo de la competencia en América Latina son mejores que las otras. No, yo estoy de acuerdo con la competencia, tiene que haber competencia. Lo único que puedo decirte sobre este tema, que en México privatización ha sido sinónimo de corrupción. ¿Sí? Hasta ahora, ¿sí? No hay privatizaciones que no se hayan llevado a cabo a partir de beneficiar a grupos, ¿sí? En contra del interés general. ¿Tú te sentirías incapacitado para hacerlo bien? No, yo pienso que el Estado no puede absorberlo todo. Ya hablé, ¿sí? De que el Estado no puede asfixiar. Pero puede, ¿sí? en ese sitio podría haber iniciativa de la sociedad civil. No se puede. Yo no estoy planteando un Estado autoritario,
¿sí? Se lee un poco así el programa. Sí, se lee porque, pues, no, yo lo leí. Imagínate Lo más cómo me han objetivo que interpretado. pude. No, yo fui al texto. No es eso. Pero hay cuestiones, por ejemplo, vamos a hablar de una orientación del Estado, pues, del nuevo Estado, del Estado liberado, ya no el Estado cooptado, Capturado. secuestrado, como está ahora. Primero tendría que haber planeación, de que no hay. Hay un plan nacional de desarrollo. No hay plan nacional de desarrollo. ¿Sí? Nos dictan desde el extranjero recetas, agenda. Nosotros tenemos que tener una agenda propia a partir de nuestra realidad. Pero bueno, el Estado tiene que hacerse cargo de la planeación, ¿sí?, para el desarrollo, y el Estado tiene que procurar, por ejemplo, impulsar la actividad productiva. Un cambio que nosotros estamos proponiendo. Nosotros planteamos que tenemos que apostar, incidir para auspiciar, el término que sea, para que logremos la autosuficiencia alimentaria. Esto es contrario a lo que se ha hecho. Y por buenas razones, el campo no da para ser autosuficiente en maíz. Territorial, por agua, por claro que productividad, da. no da. Carlos, ¿cómo no? Todos los datos mira, lo ¿sabes? muestran. A ver, tú lo conoces mucho mejor que yo, te digo. Tú eres hombre de campo. Claro que da para ser autosuficientes en maíz. Ya ahora, ¿sí?, estamos importando solo el 20%, así como lo tienen, abandonado. ¿Sí? Abandonado, estamos importando solo el 20% del frijol, donde ha sido un desastre, cuando hablamos de cultivos, es en el caso del arroz, estamos importando el 75% del arroz. Pero también compramos carne de res, leche, carne de cerdo, desechos de pollo. Nosotros no, pero nosotros, Carlos, o sea, esto lo podemos discutir más ampliamente. Pero el planteamiento nuestro es que se procure producir en México lo que consumimos. Vamos a la soberanía alimentaria. Tenemos que regresar al campo, tenemos que rescatar al campo, porque mucho de lo que está pasando, de la inseguridad, de la violencia, ¿sí?, tiene que ver con el abandono del campo. Y aquí nos llevaría más tiempo. Primero, es una línea. O sea, pueden estar ustedes de acuerdo o no. Nosotros vamos a apostar a la autosuficiencia alimentaria. Vamos a rescatar el campo del abandono. Primero. Segundo, en la política energética. Hacerte una pregunta, porque una de las crisis más graves que ha tenido nuestro país desde el punto de vista de producción agrícola ha sido precisamente por empeñarse en producir todo el maíz, todo el frijol, todos los productos que consumen los mexicanos. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque las tierras no tienen vocación cerealera, porque del 14-13% del territorio nacional, solo el 13% del territorio nacional tiene vocación para cereales, y de ahí, como el 2,5%, tiene vocación realmente para ese tipo de productos. Entonces hemos optado por otras vías, empezar a producir más aguacate, por ejemplo, que se da muy bien y estamos exportando aguacate. Sí. Regresar a lo anterior supondría tener que llevarle subsidios al campo para hectáreas de maíz que salen realmente carísimas. Si le sumas todo lo que está detrás. Sale más caro comprarlo fuera. Es que son de los mitos, Federico. ¿Sabes que Aspe, para variar, en la época de Salinas, dijo exactamente lo mismo, o sea, o algo parecido, no te estoy comparando, ¿sí?, con Aspe. Mira, ¿sabes qué dijo? Que en un mundo globalizado, ¿sí?, se podía comprar, ¿sí?, afuera lo que se necesitara, y por eso se dejó de fomentar al sector agropecuario. Bueno, toda la actividad productiva se dejó en el abandono. Andrés Manuel, tenemos entonces una balanza. Yo sí puedo. Exportamos más o menos lo que importamos, sí, que es lo que hace sentido, sí, en cualquier país, pero, salvo que seas Brasil con sus mira, granjas Carlos, infinitas. no es nada más el efecto económico. O sea, no es una concepción economicista la que debe prevalecer. Hay que entender la importancia que tiene el campo en lo social. Pero aquí nos llevaría mucho tiempo en esto, no coincidimos, y qué bueno que haya esta diversidad. Pero vamos a lo energético, que eso es muy interesante, porque ahí empezaste. También nosotros vamos a cambiar eso. O sea, nosotros no vamos a seguir vendiendo materia prima, petróleo crudo. El objetivo es procesar todo el petróleo crudo. Lo que sería un gran error, Andrés Manuel. Bueno, pero eso porque perdemos en la refinación de gasolina. No perdemos. Dices en tu propuesta, no perdemos. Una cosa que es equivocada. Vamos a refinar. Que si la produjéramos ya no estaría
siendo necesario subsidiarla. La subsidia es igual, No. porque o la exportas al precio de mercado o la vendes aquí más barata. A ver, vamos entendiéndonos en esto, a ver si podemos. O cuando menos que se aclare cuál es mi planteamiento. Mira, para mí, lo que se ha venido haciendo en 30 años, que no se ha construido ni una nueva refinería, bueno, el dato duro, tenemos 6 refinerías en el país, en Estados Unidos hay 149 refinerías. Dato duro, si compráramos Por eso, a ver, 80 de esas a ver, al precio de una de A ver, actual. no, ¿por qué las vas a comprar? Porque eso es lo que también dicen equivocadamente. Mira, para no construir las refinerías en el país, ¿sí? Que significaría dar empleos en México y significaría darle valor agregado a la materia prima. Esto es de sentido común, de juicio práctico. No puede ser, ¿sí?, que valga más la materia prima, ¿sí?, que un producto derivado Depende. del petróleo crudo, a ver, como es las gasolinas, como es el diésel. Pero te A voy a ver, dar un Federico, dato, Carlos, llégale tú. porque esto es muy interesante, un dato. ¿Sí? ¿Sabes cuánto tenemos que pagar? Nada más por el flete, por traer 400,000 barriles diarios de gasolinas. 400,000 barriles diarios de gasolinas. Y 120,000 barriles diarios de diésel. Estamos pagando de 2 a 3 pesos por litro, por flete. Entonces, cuando tú hablas del subsidio a la gasolina, no es un subsidio, ¿sí?, al consumidor, ¿sí?, porque también es engañoso lo que han venido planteando, que tiene que costar cara la gasolina, ¿sí?, porque no tiene por qué haber subsidio. El subsidio se lo están llevando los que compran la gasolina, porque ni tú, ¿sí?, ni Jesús, ni Federico, ¿sí?, ninguno de los que estamos aquí o los que nos están viendo sabe quién compra la gasolina, a qué precio se compra, cómo se distribuye. Esto pasa igual en la industria eléctrica, por las privatizaciones. Mira, yo creo que ese tema lo tenemos que dejar afuera. Mira, porque nos quedan unos minutitos. nos quedan Federico 5 minutos. quiere Un introducir un poquito último menos de tema. 5 Yo creo que minutos. me van a invitar a otro programa. Sí, estás por invitado supuesto. desde ahorita. Porque es no- interesante, o sea, ir a fondo. Totalmente de acuerdo que hay que ir a fondo. Y que además se pueda diferenciar Pero muy bien. podamos cerrar sí, este último nuestro bloque, proyecto. Federico. A ver, yo tengo varias preguntas que hacerte del proceso político que viene enfrente. En primer lugar, ¿cuál es la relación de Morena con el PRD? Es una relación respetuosa, pero Morena es un movimiento amplio, plural, incluyente. El PRD, ¿no? En Morena, la mayor parte de los que participan son ciudadanos sin partido. O sea, estamos hablando de cerca de 4 millones de ciudadanos que se han apuntado, ya sea como protagonistas del cambio o son miembros de comités. Tenemos 2.200 comités municipales. ¿No sería mejor llevar a estos ciudadanos al PRD y fortalecer la vía institucional? No, porque se necesita una convocatoria amplia si queremos la transformación del país. O sea, Aquí sí crece Morena la competencia. participan por su propia voluntad militantes del PRD, del PT, de Convergencia. Pero, insisto, muchos ciudadanos sin partido. ¿Pero por qué en la izquierda no el modelo Pemex de una sola empresa fuerte? ¿Mande? ¿Por qué en la izquierda no crees en el modelo Pemex, una sola entidad fuerte? en vez Eso de es lo que tantas? vamos a hacer nosotros. No, Eso con lo el PRD. planteé. Con el PRD. Ah, no, en el caso de Pemex. No, Tú sabes para que la hizo izquierda, Salinas. No, pero no quiero regresar a esto. Desmembró Pemex. A la pregunta de Nosotros vamos a agrupar. a la pregunta de Federico, ¿por qué no un Pemex solo y la movimiento Comisión Federal de izquierda? Electricidad. ¿Por qué no un movimiento fuerte en vez de pedacitos por aquí y por allá? Porque hay mucha diversidad en la izquierda Pero y ¿cómo en la el pe- sociedad mexicana. Pero el Partido Convergencia tiene una identidad mucha ideológica. gente que está, El Partido Convergencia tiene una identidad ideológica que podamos decir nosotros, tiene esta filosofía que viene de una Bueno, tradición larga, el Partido del Trabajo que tenga No una- voy yo, Jesús, a meterme en eso le corresponde a ustedes hacer el análisis de qué partido, ¿sí?, cumple con su declaración de principio, con su programa de acción. O sea, ese es otro asunto. Yo lo único que puedo decirles Pero es que Convergencia Morena, te ha dado el respaldo para estar en las pantallas. sí, PT y Convergencia. O sea, O sea, sí te interesa que Convergencia tenga una estructura ideológica. sí, como partido, pero Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, es una asociación civil que, por cierto, se va a constituir el domingo próximo en el Auditorio Nacional. Yo les invito a ustedes. Y ahí van a ver que hay un consejo consultivo
donde hay intelectuales, artistas, hay empresarios, hay desde luego campesinos, obreros. ¿Qué nos podría artesanos decir de su evocación religiosa? La canción de Morena tiene una referencia a la Virgen de Guadalupe, que yo creo que es un retroceso ideológico para la izquierda mexicana y para el Estado laico. Sí. El hecho de que se confunda el discurso espiritual que usted de pronto evoca con el discurso político. Yo sabía que ibas a llegar a lo mesiánico. Me quedé ahorita con lo espiritual. El que llegó a lo mesiánico. Claro, Me quedé con lo espiritual. Mira, usted plantea mira, que la política debe fomentar valores Sí. espirituales. Claro. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que Mira, lo espiritual es para los templos y para las iglesias. No para el Parlamento no, es que ni el Palacio de espiritual Gobierno. no está nada más en los templos y en las iglesias. O sea, vamos a empezar por ahí. ¿Sí? Mira, Jesús, no se puede hacer nada en la vida, ¿sí? Menos ser un dirigente que busca una transformación, si no se tiene por delante una idea, una doctrina, una filosofía. ¿Sí? Es un discurso moral que yo con eso estoy totalmente de acuerdo. Sí. No Entonces, espiritual. Sí, entonces yo sostengo, ¿sí?, de que la crisis de México no solo es de carácter material, no solo es porque no ha habido crecimiento económico, no ha habido empleo. Yo sostengo que la crisis de México tiene que ver con la pérdida de valores. ¿Sí? O sea, y creo que podría coincidir con eso. que hay pérdida de valores espirituales y morales y culturales. ¿Sí? Entonces, yo sostengo que para sacar adelante el país, te iba yo a decir, para salvar a México, pero dice, ahí está, para salvar a México, ¿sí?, se necesita, ¿sí?, atender lo material, pero también crear una nueva corriente de pensamiento. A ver, déjame, se nos está acabando el tiempo y yo tengo todavía algunas preguntas. Método de elección, encuestas. Sí. Salga lo que salga. Salga ¿Cómo lo se que van a seleccionar? Porque ya hicieron ahí, digamos, ya discriminaron, hay empresas que no, empresas que sí. Es un ¿cómo lo van a acuerdo, hacer? Federico, que tenemos con Marcelo, que dicho sea de paso, nos llevamos bien. ¿Sí? Quisieran los Si que él estuvo aquí, dijo lo mismo. no me ven con buenos ojos los aquellos. ¿qué cosa será mejor? ¿Mafia de poder o el supremo poder? ¿Poder conservador? No, supremo poder oligárquico y conservador. ¿Y sabes por qué le subrayo lo del conservador? Porque no quieren cambiar, quieren mantener lo mismo. Bueno. O sea, pero bueno, nos llevamos muy bien. No nos vamos a pelear. Si gana Marcelo en la elección, digamos, gana su puesto, la encuesta, en la encuesta, ¿cederías en tu pretensión de ser candidato por el PT y Convergencia? Claro, mira, yo no soy un ambicioso, vulgar, yo no lucho por cargos, aunque se trate del cargo más importante de la República. O sea, sí, o contemplas la posibilidad de no estar en la boleta. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque va a decidir la gente. Es un asunto de honestidad, de congruencia. Yo no podría ser candidato de las fuerzas progresistas de este país si no estoy bien posicionado. Pero usted ha lo que mostrado estimo mucha- más importante en mi vida son mis principios, son mis ideales. pero en esos Entonces no voy a echar por la borda, ¿sí?, para ser candidato. Es una revelación extraordinaria. pero- Con pero- toda firmeza, no. No. Sí. Y va a ser lo que suceda en la encuesta. Así es. Va a haber 1 o 2 encuestas que se pondrán de acuerdo Sí, los equipos. estamos de acuerdo. Y el que Y quede adelante, así aunque es. sea por un margen pequeño, Así es. aunque Así- que entre dentro del margen de Así error, se le va a preguntar a los ciudadanos, se le va a preguntar a las fuerzas progresistas, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Sí? Se va a ver A ver, quién pero- es el mejor posicionado. Y es un asunto de honestidad. Pero o sea, no nos podemos engañar. Entre los votantes del PRD, entre los simpatizantes de la izquierda en una población abierta, porque esas diferencias son importantes. La fuerza que usted tiene dentro de la izquierda puede ser debilidad afuera y la fuerza que tiene Marcelo Ebrard afuera. Es debilidad Se va a buscar, adentro. se va a buscar ¿Cuál el es? equilibrio. Bueno, que sean militantes del PRD, del PT, de Convergencia, que expresen que ellos son militantes. Pero no a un universo Solo- abierto de solo ciudadanos. encuestables los... No, a todos. Pero bueno. Es que hay una diferencia es que importante. eso es clave. Es que es muy importante eso, mira. Si se le pregunta a priistas y a panistas que desde ahora están pensando en que van a votar, no voy a decir a Peña Nieto, voy a decir Manlio, Manlio o Peña Nieto, o la señora Josefina o Krill, ¿no? Pues, ya ellos ya están expresando, ¿no?, un sentido del voto, ¿sí? Ahora, los que no
van a votar ni por el PRI ni por el PAN, actualmente, porque una encuesta es una fotografía del momento. Dice, no, yo todavía no decido, o soy independiente, o soy militante del PRD, PT, Convergencia, ese segmento, que son los que podrían ¿sí? votar por nosotros. O sea, un universo más amplio que los militantes, excluyendo a los que expresamente en la encuesta digan, yo ya estoy pensando votar el PAN, por el PAN yo estoy pensando votar por el PRI. Y hay varias preguntas, luego se puede hacer ¿sí? Comparativos. A ver, por el PRI, no es por el PRI, por el grupo de Salinas y Televisa, me refiero a Carlos Salinas de Gortari, el grupo que él coordina, y por Televisa Peña Nieto, pero pone PRI, Peña Nieto, PAN, Crilo, la señora Josefina PRD, PT, Convergencia, ¿no? Marcelo. Se ve el resultado. Luego, los mismos del PRI, los mismos del PAN, conmigo, y se ve el resultado. Esas ya se han hecho. Sí, eso se puede hacer. Ahora, o sea, es un asunto de ponernos de acuerdo. ¿Cuál es la batería de preguntas que van a hacer? Sí, y el punto de partida de esto, lo digo de manera sincera, o sea, como me gusta decir las cosas, en honor a la verdad, es un asunto de honestidad. ¿Sí? O sea, yo no voy a encapricharme para ser candidato si la gente de la izquierda, si las fuerzas progresistas ¿sí? dicen ahora, pero que no. Para eso debo ser yo. Sería importante hacer un ejercicio de contraste importante. Yo coincido con usted que no tiene ningún propósito el hecho de que queramos ver enfrentados a Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador y pelearse. No me parece que sirva a ningún interés nacional. Pero yo creo que sí es importante que haya un contraste de propuestas, porque me parece que sí son visiones, acentos, prioridades distintas. Sí. ¿Usted está dispuesto a debatir con Marcelo Ebrard? Pero ¿cómo no? Porque, públicamente. Mire, yo estoy dispuesto a confrontar de manera respetuosa nuestros puntos de vista, lo que sostenemos. Estoy muy seguro. ¿Y cuál es la diferencia básica entre su proyecto y el de Marcelo Ebrard? Pues yo no creo que haya muchas diferencias, pueden haber matices. ¿Cuáles serían esos matices? Vamos a dejarlo para cuando corresponda. Mire, yo tengo que hablar con más claridad, posiblemente. Este asunto de la mafia del poder les molesta mucho. El hecho de que yo tenga que decir, por razones obvias, ¿no? de que nos robaron la presidencia de la República, de que Calderón no ganó. O sea, es un lenguaje de otro tipo. Yo tengo que ir plaza por plaza, pueblo por pueblo, orientando, concientizando, politizando, porque no tenemos posibilidad, los medios están muy controlados. Por eso yo voy a asistir las veces que me inviten aquí, yo les agradezco mucho. Cerramos con eso, ¿te parece? Sí. Queda el compromiso de que regresas. Vamos a regresar, Federico, Carlos, Jesús. Por supuesto. Vamos a estar aquí conversando. Bueno, ya lo oyó usted, Andrés Manuel, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Entre tres, esta casa está abierta, ya que quieras, adelante para seguir debatiendo. A usted tenemos que cerrar, se nos fue muy rápido esta hora, nos vemos en la próxima emisión de Entre Tres, el próximo lunes. Buenas noches, que descansen. Barra de Opinión presentó.